con lo que está establecido en los lenguajes, vamos reproduciendo las lógicas del propio modelo civilizatorio en la medida que vamos nombrando el mundo como aprendimos a nombrarlo. Entonces, para la sesión de hoy, hemos invitado al profesor Adrián Padilla Fernández. El profesor Adrián Padilla Fernández realizó estudios postdoctorales en Cultura, Ciudadanía y Tecnología de la Comunicación en la Universidad Unicinos en Brasil, en Río Grande do Sul, en el año 2019. Tiene un doctorado del año 2003 en la Universidad de San Pablo, también una maestría en 1999, ambas en Ciencia de la Comunicación. En la Universidad Central de Venezuela cursó estudios en Historia y Comunicación Social. Es profesor invitado, jubilado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, en Venezuela, participando en el programa académico del Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente, CEPAP, donde tuvo la responsabilidad de ser director entre el año 2011 y 2015. Fue vicerrector académico 2015-2017 y rector 2017-2018 de la Universidad Simón Rodríguez. Como profesor investigador del CEPAP, coordina la línea de investigación Movimientos Sociales y Saberes Multidimensionales. También forma parte de la comisión académica del programa de estudios postdoctorales en Filosofía y Ciencias Humanas de Nuestra América del Decanato de Educación Avanzada de la Universidad Simón Rodríguez. Es el coordinador en Venezuela de la Red de Investigación en Comunicación, Educación y Ciudadanía e Integración Latinoamericana, la Red ANLAT, integrada por grupos de investigación de universidades de Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela. Entre el año 2019 y 2022, fue profesor visitante senior en el programa de posgrado de Sociedad y Frontera de la Universidad Federal de Roraima, en Brasil, y actualmente es profesor visitante en el programa de posgrado de Educación de la Universidad Federal de Roraima. En el campo investigativo, trabaja temáticas como educación y comunicación popular, educomunicación, migración e interculturalidad, movimientos sociales y apropiaciones tecnológicas, lecturas discursivas transmediáticas. En Venezuela forma parte del equipo editor del periódico alternativo Querella. Entonces, bueno, Adrián, bienvenido a esta sesión de trabajo de discusión de hoy. Nos parece también no coincidente, porque creemos que no es una coincidencia simple, que esta discusión la estemos dando un día como hoy, 11 de abril, cuando hace 22 años esa dimensión del discurso ocupó una centralidad importante en el golpe de Estado que se le diera al presidente Chávez, y eso nos llevó en el campo del movimiento popular, en diversos espacios académicos en Venezuela, a colocar con mayor centralidad y con mayor preocupación el tema del discurso, porque es una dimensión que termina siendo invisible, y todo el tema de las narrativas mediáticas que ocupan en el contemporáneo la acción política, digamos que el 11 de abril del 2002 fue una demostración de ese efecto, ¿no? Entonces, bueno, estamos entonces, la metodología sería unos 25 minutos, una media hora de exposición con el profesor Padilla, y luego abrimos un espacio de intercambio y de diálogo. Entonces, bueno, adelante, Adrián. ¿Deja abrir el micrófono? ¿Tienes el micrófono apagado? Tienes que habilitarlo. Ya, te vamos a habilitar ahorita, que es que tenemos una dificultad acá. Dame unos segundos, un momento. Marcos. Ahí. Sí. Bien, ahora sí. Otra cosa, bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. La primera cuestión, bueno, agradecerle a los compañeros, colegas del Diplomado en Semiótica del Sur
por la posibilidad de participar en este encuentro, este día de hoy, además un día significativo para nuestra memoria histórica reciente, ¿no? Del proceso bolivariano, y la posibilidad de compartir con ustedes reflexiones y visiones que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo. Hay una cuestión técnica. ¿Será que tengo posibilidades de subir la presentación, que ya la pasé para este computador? A ver si hay chance de compartir pantalla. Me pueden habilitar aquí porque ahora estoy en otro computador que se llama Marcos, que es en otra cuenta que es la de mi hijo. Profesor, inténtelo ahorita a ver. Voy a intentarlo. Ok. Bien. Adelante, gracias. Aquí creo que es ¿Pudiste o aquí. no, profe? Ya va. Tranquilo. Ahora, ¿pueden ver? Ah, Ahora sí, ¿no? ok. Solamente el encuadre. Solamente el encuadre, profe. Ya, pero un momento. Yo con gusto puedo pasar la presentación que la tengo acá, ¿oíste, profe? Y tú vas Sí. narrándola, ¿te parece? Pasa que la que tengo aquí la tengo como mejor. Perfecto. Espera un momentico. Ya va. Un momento. Ok, tranquilo. Ya va. Ya va. No puedo. Ajá, listo, profe. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? No puedo salir de aquí. Ok. Bien. Nada. Bueno, ahora sí. ¿Me están escuchando? Ya, un segundo, profe. Ok. Sí, pero Segundo. danos un segundo que hay algo atravesado acá que no nos permite mirar. Está bien. Espera un Espera. momento. Que debería estar la X aquí por su. No se ve. Ya. Ok, ya sé qué es lo que es. Sí, pero la X está arriba. Y si minimizas todo, mientras tanto, ajá, ahora sí vale. Ok, listo. Ok, Te lo vuelvo a poner como está. listo. Así que mira, se ve bien, profe. ¿Estamos listos ahora? ¿Listos? ¿Listas? Listo, Adrián, adelante. Bien. Un poco esta conversa de hoy o esta participación de hoy en esta sesión de trabajo las he llamado, bueno, en el contexto de la temática ya organizada en el diplomado, palabras y poder, ¿no? Es un poco como unas palabras fuerza que nos remiten a los sentidos que esta discusión tiene. Y ahí partimos también de los discursos y de los análisis, ¿no? En el caso de los discursos, tenemos la referencia en la historia, digamos, la referencia histórica occidental, que es la hegemónica, y mirando hacia ese proceso de construcción, vemos que ya en la antigüedad griega vemos la preocupación con el tema del discurso. Bueno, aparece todo el tema, digamos, de los sofistas griegos, el tema de la oratoria. De hecho, todo lo que tiene que ver con la teoría del lenguaje del poder parte en el caso de Occidente, de estas preocupaciones. Luego en el Imperio Romano se mantiene la tradición y esa preocupación. Obras como la de Cícero hablan de esto, y en la Edad Media es todo el trabajo, digamos, lo que sería la oratoria eclesiástica, los sermones eclesiásticos, o sea, los documentos del Estado teocrático medieval, con una relación clara con el poder, con la política, ¿no? Y, digamos, en la edad
en la era moderna, podemos tomar un punto de inflexión con un elemento tecnológico que es la invención de la imprenta en Occidente, que se da a finales del siglo XV. Se le reconoce a Gutenberg esa invención. Sin embargo, sabemos luego por estudios que ya en la China o en China, mucho antes ya sí se había desarrollado la tecnología de la impresión, en este caso de la comunicación gráfica, ¿no? Pero con la invención de la imprenta podemos afirmar, o sea, estamos hablando de finales del siglo XV, que es precisamente el momento en que comienza a generarse todo el proceso de desarrollo del capitalismo y de la sociedad, digamos, de la sociedad moderna, con la clase burguesa en la dirección de ese proceso y con todo un conjunto de elementos que van a constituir un discurso de la modernidad que se redimensiona tecnológicamente, digo, por el tema de la imprenta, y que después vienen otros medios de comunicación, la radio, la fotografía, el cine, la televisión, o sea, todo lo que es el proceso, digamos, de comunicación tecnológico. El discurso que se construye es el discurso de la modernidad, que es expresión del poder patriarcal, capitalista y colonial. En ese sentido, vamos a encontrar referentes teóricos preocupados con el tema del discurso. Queremos destacar o subrayar los aportes de los teóricos rusos del círculo de Bakhtin. Como sabemos, pues un referente teórico de un colectivo donde estaba, por supuesto, el propio Mikhail Bakhtin, pero también Valentín Volonchinov, Pavel Mendeleev y otros, que van a trabajar el tema del discurso y van a afirmar que la palabra es un fenómeno ideológico por excelencia, que van a plantear el tema de la palabra como el modo más puro y sensible de la relación social. Vamos a encontrar elementos de construcción para pensar los discursos como proceso de construcción social. De hecho, Mikhail Bakhtin va a subrayar la construcción polifónica o la presencia de varias voces en el discurso, entendiéndolo como proceso de construcción social. Y vamos a hablar también allí de determinadas estrategias discursivas que van a caracterizar o pueden caracterizar los discursos como discursos polifónicos, sí, de varias voces presentes, o discursos monofónicos donde aparece es decir, una voz, sí. En este caso estaríamos hablando de discursos autoritarios o de discursos poéticos. Podemos ver esos dos referentes y pensar allí que los discursos que invisibilizan o que reconocen diferentes realidades estarían colocándose en esas referentes. Cuando hablamos de autoritario es exactamente ese discurso que parte de un pensamiento único, de una verdad universalista o universalizante, y el poético que reconoce sí, lo que sería la polifonía y la polisemía del discurso, es decir, varios saberes y varias voces presentes en ese discurso. Decimos, en referentes teóricos se habla de discursos poéticos, no necesariamente referidos a la poesía, sino en el sentido de ese reconocimiento. Vamos a encontrar en estos, digamos, en lo que serían los contextos en los que se da este tipo de proceso. Estamos hablando de contextos hegemónicos, por ejemplo, y allí en esas acciones hegemónicas vamos a destacar o es importante mirar los intensos flujos de información, de desarrollo tecnológico, cultura mediática, que tienen una relación directa con la configuración del poder político y con la estructuración, sí, porque son procesos estructurantes de las sociedades. En ese sentido, podemos destacar también que, y allí vamos pensando un poco en digamos, un punto de referencia que nos interesa muchísimo en estos tiempos para pensar lo de las palabras y el poder, y pensamos en los modos de la guerra y los objetivos que a lo largo de la historia han cambiado, o sea, de esos procesos, digamos, de pensando la guerra, que son, entendiéndolo como procesos de conflicto, donde grupos humanos se imponen por determinados objetivos y
en tiempos recientes, digamos, contemporáneos, y inclusive hasta en un cierto discurso político más reciente, vamos a encontrar una referencia bien recurrente de la guerra de cuarta generación. O sea, vamos a escuchar cuarta generación, claro, eso ya nos remite a que hubo guerras de anteriores generaciones, de terceras, segundas y primeras generaciones. Y esta guerra de cuarta generación es una categoría que se le atribuye a unos autores norteamericanos, efectivamente a William Lee, conocido como un conservador, un paleoconservador, y otros militares estadounidenses. De hecho, es un grupo de autores que son pertenecientes a las Fuerzas Armadas norteamericanas, que publican en el año 89 un artículo llamado El cambiante rostro de la guerra hacia la cuarta generación. ¿Por qué hacemos referencia a esta construcción teórica? Porque precisamente ella va a servir de fundamento para lo que se llama la doctrina de seguridad y defensa, un elemento constitutivo de la doctrina de seguridad y defensa norteamericana, que es la llamada guerra de la guerra no convencional, que se sustenta en una circular que aquí está colocada, la 1801, y que está en vigencia, es el referente de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos desde el año 2010. Y esa estrategia bélica se destaca que los medios de comunicación masiva y las tecnologías de la informática, la comunicación, juegan un papel estratégico. O sea, allí se va a colocar como elemento de destaque si la ocupación de territorios, digamos, simbólicos. O sea, lo simbólico va a tomar un elemento importante en ese proceso. Sin embargo, diríamos que esa hegemonía de los Estados Unidos, que es una expresión del capitalismo internacional, se sustenta en una construcción teórica que va a plantearse diferentes tipos de dimensiones de actuación. Estamos hablando de la acción política, estamos hablando de procesos técnicos científicos y estamos hablando de construcciones simbólicas. Hay un autor que hemos trabajado en varios momentos porque es un referente en el campo de la comunicación, de los estudios, digamos, de comunicación en América Latina, que es Armand Matelar y Michel Matelar, que aún siendo europeos o de origen europeo, desarrollan su proceso de construcción teórica estando en territorio latinoamericano. Y hay un trabajo de Armand Matelar, que es El Mundo Vigilado, un trabajo relativamente reciente, donde Matelar va a retomar o retoma en ese trabajo una construcción de Harold Laswell ya del año 27, ¿sí? En la entreguerra diríamos, las guerras europeas, conocidas como guerras mundiales, donde Laswell va en un trabajo teórico, que es la propaganda, técnicas de propaganda en la guerra mundial. Él va a plantear la necesidad de movilizar la opinión, movilización de la opinión, con una importancia más estratégica inclusive que la de recursos y combatientes para lograr el éxito en las confrontaciones bélicas. Eso va a dar a que dentro de la estructura de poder de los Estados Unidos se establezcan instancias de producción, que es el origen también de lo que más recientemente, digamos, o luego se va a conocer como los tanques de pensamiento, los llamados think tank, que es la élite del pensamiento en diferentes áreas para pensar el tema de la sustentación de la hegemonía. Entonces, se van a destinar recursos, tanto privados como públicos, en los Estados Unidos, para mantener esa producción simbólica. Estamos hablando, bueno, de todo lo que tiene que ver directamente con la información, por ejemplo, y recientemente también hemos tenido mucha circulación de categorías o de conceptos relacionados a las llamadas fake news, sí, como algo nuevo. Resulta que es un proceso de larga data. Ya en comienzo del siglo XX vamos a encontrar referentes en el campo de la comunicación trabajando estos procesos y diferentes experiencias de construcción. En el caso de la información,
pensando en la información como lo objetivo, como lo factual, con un manejo intencionado para generar unos determinados sentidos. Entonces, estamos hablando de la doctrina de la objetividad periodística, que es la que se enseña en las escuelas de comunicación o en las escuelas de periodismo en primera instancia, y luego esas curricularmente se van a configurar como escuelas de comunicación social, pero al principio eran escuelas de periodismo. Se va a trabajar con técnicas de construcción de noticias que responden digamos, a elementos de posicionamiento ideológico, inclusive de carácter, digamos, de propiedad, del tema de la propiedad de los medios. Entonces, la opinión o la información, mejor dicho, que se coloca como un elemento objetivo, un elemento, digamos, impoluto o potable, siempre está cruzado con intencionalidades que responden a posiciones políticas, ideológicas, de clase, etcétera, ¿no? Entonces allí vamos a encontrar en estudios de comunicación, bueno, la agenda setting, Getty Capers, y que son el tema de la control de lo que pasa y lo que no pasa, inclusive los propios procesos en el campo de la teoría de la opinión pública, como los espirales del silencio. Bueno, un conjunto de elementos que nos llevan a pensar que ese proceso de las llamadas falsas noticias, que al final de cuentas lo que se trata es de generar un impacto en la percepción de los procesos, está es decir, marcado por una disputa y un proceso direccionado a mantener un poder, ¿sí? A crear condiciones para que un modelo de sociedad y una perspectiva del mundo sea hegemónica como efectivamente lo ha sido. Entonces, ahí estamos hablando de información, pero cuando nos referimos a otro tipo de productos culturales, otro tipo de creación cultural, como son, por ejemplo, lo que llamaríamos entretenimiento, lo que llamaríamos arte, estamos hablando del cine, estamos hablando de la música, del espectáculo, vamos conociendo procesos de sutileza donde esa hegemonía también se va constituyendo de manera de estructurar un sentido común que justifica, que naturaliza la dominación. Eh, Inclusive en tiempos nuestros, digamos, contemporáneos, podemos ver posiciones críticas frente a un discurso directo de información, de noticia, digamos, de periodismo, y esa misma persona, ese mismo sujeto, esa misma sujeta, no ser muy crítico cuando consume culturalmente otro tipo de producto como una película, por ejemplo, como una música, donde el mensaje sí que está presente en ese producto, en esa creación intelectual, cultural, responde al mismo modelo o proyecto que estamos cuestionando en el discurso directo. O sea, podemos decir, esto no es democrático, esto es machista, esto es tal, o sea, o esto es negador de derechos, pero en una música simplemente porque la música nos llega, porque nos toca los sentimientos, o una película, o elementos, digamos, simbólicos, vamos incorporándose. Son, digamos, fronteras muy sutiles que están allí, y por eso es interesante que en ese proceso de las percepciones podamos ir agudizando la mirada, ir agudizando las lecturas, para que podamos entonces ver tal vez de manera más compleja y más integral esos discursos, entenderlos, ¿no? O leerlos en un primer momento. Quiero hacer una especial referencia en este contexto de lo que se va construyendo y lo que se va orientando para esa dominación, a una participación y una contribución fundamental del profesor Carlos Lan Rodríguez, sociólogo, profesor universitario, educador popular, combatiente revolucionario importante para Venezuela y para América Latina, ¿no? Para los procesos de liberación en América Latina. Y Carlos Lanz, en los últimos tiempos, se dedicó a investigar y a producir análisis y reflexiones que fue compartiendo en diferentes espacios, gran parte
en la página de Aporrea en un primer momento, luego a través de comunicadores en acción, a través de diferentes documentos que circularon entre colectivos en Venezuela, fundamentalmente en momentos bien duros de confrontación política, donde Carlos plantea que en la región de América Latina hay un proceso de despliegue de una guerra no convencional, esta que está sustentada en la doctrina de seguridad y defensa y que tiene que ver con estos procesos de cuarta generación de la guerra, y que Carlos nos plantea que es una estrategia continental del rollback. Y el rollback en este caso es un tecnoleto, una palabra que viene del campo de la cibernética, que se refiere a resetear un sistema, a volver al punto anterior. Entonces ese rollback se trae para el campo, digamos, de la política. El primero que hace referencia a esta categoría es James Petra en un artículo en el año 2007, donde él va a hablar ahí de esta categoría que ya aparece en documentos internos de seguridad y de inteligencia de los Estados Unidos, que no es otra cosa sino intentar retroceder, o sea, llegar a un punto de colocar los procesos en situaciones anteriores a las que se fueron dando en un determinado momento. En este caso, eso se plantea en el contexto de un cierto cambio en el mapa geopolítico latinoamericano a partir de la Revolución Bolivariana, pero luego se van dando otros procesos de lo que hoy se conoce como las ondas progresistas o de gobiernos progresistas y populares en América Latina, y comienza un proceso que después vamos a ver sus resultados prontamente. Vamos a ver tensiones, vamos a ver avances y retrocesos de esos procesos en estos países, retomada de acciones de la extrema derecha bueno, en Brasil, bueno, en Argentina hoy es un hecho concreto, golpe de estados en Bolivia, situación que hoy vemos también en Ecuador, y toda la situación con Venezuela, ¿no? Que en este caso no ha habido un cambio, digamos, en los términos que se ha dado en otros países, y ha habido una gran resistencia importante, y en estos trabajos que desarrolló el compañero Carlos Lanz, donde habla de la política, de la estrategia del rollback, también plantea, digamos, la contrarrespuesta, la contrahegemonía, la acción frente a esto, que era precisamente desarrollo de metódicas en algunas instancias para leer, por ejemplo, en el caso de Venezuela, los Twitter fueron y continúan siendo un referente importante, pero en un momento de una estrategia concreta, estoy hablando de los años 2015, 2016, 2017, años duros en la historia venezolana, donde estos procesos se dan de una determinada manera, y con los trabajos de Carlos y con los seminarios, los talleres que se dieron y con la puesta en marcha de esos procesos de lectura mediática, se va a ver cómo hay toda una metódica y todo un proceso que lleva pues a generar ese tipo de intoxicación informativa, de desinformación, bueno, de esto que llamamos las fake news o las falsas noticias, generando todo un malestar. Sin embargo, bueno, hay procesos que se contraponen, y eso también lo vamos a ver en este momento para poder dar mayor fuerza a nuestra conversa, ¿no? En esas palabras para la liberación, nos parece importante traer unos referentes históricos, como por ejemplo el maestro Simón Rodríguez, ya en el siglo XIX, va a plantear, va a reivindicar una dialéctica entre la educación y la comunicación como configuración del pensamiento, sí, colonial, o sea, en este caso que se da, pero también promover frente a ese pensamiento colonial un pensamiento crítico que era necesario para el surgimiento de nuevas y nuevos republicanos. O sea, el maestro Rodríguez, siendo un pensador de avanzada, va a entender la importancia de las tecnologías. En el caso del maestro tiene que ver con la imprenta. El maestro Rodríguez reflexionó sobre ello, y vamos a ver en diferentes marcas textuales del maestro esas referencias. O sea, cuando él habla de la imprenta, habla del pensamiento, habla de las palabras, habla de leer con sentido, habla de un pensamiento complejo cuando él habla de contigüidades y de que los hechos no se dan aislados.
pero además también el maestro, entendiendo la integralidad de los procesos y la complejidad de los procesos, se forma como tipógrafo, por ejemplo. O sea, se apropia de la tecnología de la época y es un sujeto que produce libros también, pero además también genera una manera, una sintaxis, una manera de construir el discurso escrito de forma revolucionaria. Va a romper con la estructura, digamos, formal de la página de periódicos o de los libros y va a comenzar a utilizar signos, flechas, asteriscos, corchetes, entre paréntesis, signos matemáticos para escribir, para hacer énfasis, para las reiteraciones, para los destaques. Y va a escribir de una manera distinta y eso lo va a hacer porque tenía conciencia de, y el maestro hablaba de escribir, sí, y de pintar, o sea, el discurso debía ser pintar, es decir, la palabra se puede conocer, pero no todo el mundo puede pintarla, y pintarla es decirla con sentido. Entonces, ahí tenemos un aporte muy importante del maestro, y cuando hablamos del discurso robinsoniano, podemos decir que es un discurso anticolonialista, autónomo y creativo, y el lugar de enunciación de ese discurso es la República. Y una de las marcas fundamentales del discurso del maestro es la originalidad. Él dice que es pintar el propio pensamiento a riesgo de equivocarse. Recordemos aquello de inventamos o erramos, que lamentablemente muchas veces o durante mucho tiempo quedó reducido a eso, a una palabra o a una expresión. Inventamos y erramos, que no es inventamos, sí, y erramos, sino o erramos. O sea, no es el ensayo y el error. Lo que plantea el maestro es que hay que inventar, porque si no inventamos vamos a errar cuando reproducimos el pensamiento hegemónico, en este caso el pensamiento colonial, ¿no? Que efectivamente se da inmediatamente de la independencia política, de la revolución o de la guerra de independencia, el Estado que se configura inmediatamente va a reproducir eso y el maestro va a ser un hombre crítico, defensor de Bolívar, ¿no? En su visión del proyecto bolivariano, y va a ser un hombre crítico a esos procesos que ya se comenzaban a dar y que en varios artículos de prensa de la época y los trabajos del maestro así lo van a plantear. Otro referente importante para este pensamiento de las palabras para la liberación es el maestro Paulo Freire, brasileño, un referente de la educación popular que va a plantear el maestro que con las palabras se pueden construir realidades. Dice que el discurso o las palabras tienen la fuerza de excluir, pero también de incluir. Y habla de que la realidad humana no puede ser muda, que no puede alimentarse de palabras falsas, sino de palabras verdaderas. Y habla de la necesidad de pronunciar el mundo para transformarlo. Entonces, además, problematiza la propia, digamos, el propio enunciado que él hace cuando dice que ese mundo pronunciado, que se problematiza, regresa a quienes lo pronuncian exigiendo nuevas pronunciaciones. O sea, ese ciclo de pensar y repensar, un poco lo que decía Rodríguez cuando hablaba de ser como los niños y las niñas, preguntones. O sea, ese arte de la pregunta y la repregunta. O sea, eso es fundamental para una lectura crítica, sí, del discurso o de los discursos. Y en este caso, el discurso contemporáneo, que se nos coloca de diferentes maneras, que aparece no solamente en la formalidad de la educación institucional, de la escuela, sino que también con gran fuerza va a aparecer en otros espacios no formales, en la exposición permanente que se tiene a las pantallas, en el uso en este caso, de los nanocomputadores, computadores llamados teléfonos celulares, que más que teléfonos son dispositivos donde circula o a través de ellos accedemos a mucha información y esa información no es para nada ingenua. Entonces, en esos procesos de estar entrecruzados y circundados por cantidad de discursos mayoritariamente, predominantemente hegemónicos, estos aportes del maestro Rodríguez en el siglo XIX y del maestro Freire en el siglo XX, digo, hay otros referentes que podemos traer para esta reflexión, pero decimos estos dos como elementos claves de dos siglos distintos que nos pueden servir y que nos sirven
avanzar en esas reflexiones. Cuando hablamos, por ejemplo, ya a partir de esos procesos, hablamos de experiencias más recientes, es importante destacar una emergencia de un sujeto social o de sujetos sociales en el territorio de la Vía Yala. Estamos hablando de movimientos indígenas, de movimientos de pobladores, de mujeres, de campesinos, de sin tierra, de sin techos, que van a consolidarse estamos hablando de las últimas 3 décadas, sí, finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, cuando se van a comenzar a dar una cantidad de luchas intensas que van a llevar a un, digamos, un despliegue importante de un pensamiento crítico frente a un pensamiento hegemónico que en la estructura y el modelo coloca como elemento paradigmático la industria cultural de norteamericana, del modo de vida americano, que va a estar presente en esos procesos y en espacios de estas luchas de los movimientos sociales van a comenzar a decirse, van a comenzar a colocarse las palabras de una manera diferente, de una manera distinta. Quería destacar en ese proceso que podemos verlo bueno, en el movimiento de educación popular y en las luchas populares que se despliegan en América Latina de los años 70, 80, 90, pero que van a tomar fuerza a finales del siglo XX. Hay un destaque, creo que importante y muy relacionado con esta temática que estamos trabajando, que es la emergencia del movimiento zapatista o el levantamiento armado de los pueblos descendientes de los mayas, organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en Chiapas, el 1 de enero del año 94. Efectivamente, hace 30 años de ese levantamiento, y con la irrupción de esta experiencia, vamos a tener la posibilidad de una discusión y de una valoración del discurso de tal manera de que quienes han estudiado la experiencia del fenómeno zapatista van a destacar esa dimensión comunicacional, esa dimensión de la palabra. También van a ser cuestionados y descalificados estos compañeros y compañeras que están en esas experiencias, porque se les coloca como, bueno, es una lucha solamente de palabras, o sea, como que esa es una lucha que no es importante porque se queda en el discurso, pero resulta que ese discurso que se construye a partir de esa experiencia es de un valor tal que ha tenido una incidencia en el resto de los procesos de América Latina y del mundo. Que no estamos hablando solamente de América Latina, pero en el caso de Venezuela, por ejemplo, vamos a ver cómo el comandante Chávez incorpora en algún momento el tema del mandar obedeciendo o el mandar obedencial, que es una expresión que viene de la experiencia zapatista, que colocan como una necesidad del ejercicio del poder el mandar obedeciendo. Quien mande debe obedecer a quien lo designa, a quien lo sustenta para estar en ese lugar de mando. Entonces, esa experiencia es importante. Ahí, en el caso de los zapatistas, vamos a encontrar una presencia importante de la cultura maya y de una estructura, de un discurso que pareciera estar errado, o sea, desde el punto de vista, digamos, de la norma gramatical, pero que tiene otro sentido. Dice, hay elementos, por ejemplo, de lo mítico, cuando aparecen los muertos, planteando que la palabra de esos muertos viene en el buen camino, que deben andar el rostro amordazado, se refieren a su condición del uso de la capucha. Se destaca el silencio como una forma de resistencia, y desde el punto de vista digamos, del análisis o de reflexión que hacemos de esos procesos de construcción de sentido, vemos que hay un diálogo intersubjetivo, que no es un diálogo autoritario. Ahí volvemos al tema de lo polifónico, monofónico y polifónico, o sea, el tema del autoritarismo y lo poético. En el caso de este discurso del zapatismo, es un discurso poético intersubjetivo, donde cuenta el que dice y el que escucha simultáneamente. Entonces, esos elementos aparecen aquí como bien importantes. Bueno, llegando un poco, o sea, aquí podemos
tomar elementos, digamos, del contemporáneo y ver cómo el discurso en los procesos cotidianos aparece con fuerza en lo audiovisual, aparece con fuerza en la experiencia, digamos, de la comunicación digital, que hoy es un elemento inclusive individual. O sea, cada quien tiene acceso a través de los dispositivos a los procesos comunicacionales y se expone o expone procesos. Y en el caso de la lectura discursiva, de los procesos discursivos, insistimos quienes venimos trabajando en estas experiencias, de la necesidad no solamente de leer esos procesos, de tener la capacidad crítica de leer los procesos, sino de poder decir, de poder colocar la palabra, y para ello entonces es importante incorporar, apropiarse tecnológicamente digamos, de esas posibilidades para producir un pensamiento, un discurso que sustente un pensamiento liberador. Entonces ahí tenemos el tema del lenguaje otro, un lenguaje otro para pensar, para un pensar decolonial. Aquí se me fue una M en portugués. El computador está, dos palabras se me fueron aquí en portugués. Eso forma parte de las cotidianidades también en las que estamos, ¿no? Y ese proceso nos lleva entonces a incorporar un referente teórico importante, contemporáneo, que es la perspectiva decolonial, donde vamos a encontrar todo el tema de la decolonialidad o de la colonialidad del poder, del saber y del ser, donde hay un conjunto de compañeros y compañeras que vienen produciendo teoría, pensamiento, a partir, inclusive rescatando antecedentes de experiencias que ya habían sido colocadas de manera muy crítica, pero que habían sido invisibilizadas o estaban en espacios subterráneos. Y ese esfuerzo teórico, intelectual, va a colocarlo para replantear y discutir el tema de la dominación. O sea, cómo es que esa dominación de la moderna, esa dominación patriarcal, capitalista, colonial, se mantiene en todo este tiempo y que pasa con gran fuerza por el tema del decir, por el discurso, por cómo se construye ese pensamiento. Y allí vamos a destacar varios trabajos, pero entre los teóricos de la perspectiva de colonial encontramos a Walter Mignolo, que viene del campo del lenguaje, para plantear entonces junto con otros autores que ya venían trabajando el tema del lenguaje, la ontología del lenguaje, que las palabras configuran, que el modo de decir acaba estableciendo un modo de ser, y va a colocar el tema del lenguaje más allá de la norma como una experiencia de vida, o sea, como una vivencia, o sea, y un lenguajear, o sea, vamos a lenguajear el proceso, digamos, de sentido desde una lengua colonial o de la colonización, pero que esa lengua, en este caso, en nuestro caso, que es el castellano, que es el español, puede servir también para replantear otras posibilidades, incorporando referentes ancestrales, referentes propios, formas de decir otras que nos llevan entonces a trabajar con categorías o con conceptos como el chihai que plantea Silvia Rivera Cusicanqui como un elemento, digamos, mestizo, un elemento complejo de lo que somos, o sea, de que no hay una configuración única ni pura, sino que hay hay un mestizaje, hay una mezcla de interacción cultural, y entonces hay un mundo chihai de esos procesos, consciente o inconscientemente. O vamos a encontrar otras formas de decir, de un pensamiento que se sustenta en la diferencia colonial, como plantea el propio Mignolo. Y entonces vamos a ver aquí que en esa perspectiva se plantea esa necesidad de otro lenguaje, de otra forma de pensar, que se basa en la diferencia colonial y no en los territorios nacionales e imperiales. O sea, el tema de ir más allá del Estado-nación, de pensar el tema de las fronteras que a veces nos limita en el pensamiento, por supuesto sin negar digamos, un proceso identitario que es propio también de los procesos
digamos, sociales y políticos, pero que viéndolo de manera más amplia nos coloca en una perspectiva que rompe inclusive con esas fronteras, ¿no? Cuando encontramos en el propio libertador Simón Bolívar planteándonos que para nosotros la patria es América, ¿sí? O a un José Martí hablando de la patria morena, o hablando nosotros del nuestro americano, o hablando desde la vía Yala, o hablando desde otros procesos más amplios y reconocedores de la diversidad que somos, o sea, en este caso de lo amerindio, de lo afroamericano, ¿sí? de las mixturas, de los procesos que están allí siempre en resistencia, aparecen en esa construcción, digamos, discursiva de colonial. Y que es un ejercicio importante digamos, para pensar lo que es una sociedad que está en crisis permanente, que además también es un elemento sintomático de la dominación. O sea, porque si entendemos la crisis como ruptura, el modelo capitalista viene estando en unos ciclos de crisis que llevan a nuevos reacomodos. Entonces la crisis en sí misma se convierte en un elemento de reacomodo de la dominación y no en una ruptura como la podía plantear Walter Benjamin cuando hablaba de la metáfora de la revolución como el tren que se descarrila y no el tren que sigue otro rumbo, sino que se descarrila y sale de los, digamos, de los parámetros y de las directrices colocadas por la dominación, que es la crítica, digamos, fundamental del pensamiento colonial, que no es negador, digamos, de un pensamiento crítico desarrollado en otros territorios. En este caso, el pensamiento crítico europeo es bien importante para darle continuidad y profundización al pensamiento crítico decolonial. O sea, no lo niega. Pero en este caso, ese pensamiento crítico tiene limitaciones al no incluir otras perspectivas que están allí en la realidad, ¿no? En este caso, porque la visión hegemónica eurocéntrica niega otras realidades y se asume como universal, pero más que como universal, como universalizante, como estructurante de un pensamiento único, que en este caso pasa de manera fundamental por la construcción discursiva. Ese lenguaje otro, es una condición necesaria para otra forma de pensar y para la posibilidad de superar la defensa de las lenguas e ideologías nacionales que han estado actuando en complicidad con las potencias y los conflictos imperiales. Entonces, a partir de allí, el ejercicio que tal vez se plantee sería el incorporar la pedagogía de la sospecha que nos plantea el maestro Freire, el estar atentos a los sentidos de las palabras, como decía el maestro Rodríguez, decía que las palabras que no se leían con sentido pasaban a ser lápidas frías de cementerios, decía el maestro. Entonces, tal vez a partir de estos elementos que tenemos allí, que son muy extensos, pudieran durar mucho rato, mucho tiempo compartiendo estas reflexiones, pero por allí van algunos elementos que tienen que ver con esa configuración del pensamiento, con ese subrayar de las palabras como ejercicio de poder, o sea, ejercemos el poder con las palabras, con lo que decimos, con lo que no decimos, con lo que se oculta, y en la lectura podemos agudizar nuestra mirada cuando miramos entre líneas, cuando podemos mirar más allá de lo aparente o cuando nos preguntamos por lo que no aparece, por lo que es omitido, por lo que es silenciado. Entonces, bueno, con estos elementos, compañeros y compañeras, voy concluyendo esta presentación para abrir al espacio de las preguntas que a bien quisieran ustedes colocar para animar este diálogo. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, gracias, Adrián, por esas colocaciones que coinciden con lo que hemos venido, con la preocupación que hemos venido colocando acá en este curso, donde reconocemos esa centralidad que las narrativas y los discursos tienen en este momento
no solamente en digamos, la vida de manera general, pero en el accionar político que trasciende, que transversaliza lo educativo, lo científico, la vida misma, el tema de la palabra va configurando esas maneras de ser en el mundo, ¿no? Entonces, digamos que ahora, si los compañeros que están acá, las compañeras, quisieran colocar algún aporte, alguna pregunta que quieran hacer al profesor Adrián, alguna complementariedad, o algunos de los compañeros o compañeras que están conectados en este momento, si hubiera algún comentario. Yo tengo algunos por aquí, pero de repente pudiera ir colocando algunas cosas y en la medida de que continuamos conversando puedan salir otras. Algo que es importante desde esa colocación que tú expones es el tema de la necesidad de leer y de construir los discursos. No solamente, es decir, los discursos comprendiéndolos en múltiples lenguajes. Yo señalaba al inicio, cuando te presentaba, que digamos que esta conversa se está dando hoy, 11 de abril, a 22 años del golpe de Estado que se le diera al presidente Chávez y la salida a la calle que permitió el regreso del comandante Chávez, la salida que hicimos a la calle. Y esa salida a la calle fue una acción contra una narrativa. Había, digamos, también acciones militares, por supuesto, pero la centralidad narrativa que tuvo o que hubo en ese golpe de Estado fue fundamental, de hecho, considerado como uno de los primeros golpes mediáticos en la historia de la humanidad. Entonces, la necesidad de leer, de construir los discursos en sus múltiples lenguajes y colocando el ejemplo del 11 de abril, que nos llevaba entonces, y en muchos espacios andando juntos lo pudimos colocar o lo hemos estado colocando, aquello de que si colocamos como un caso hipotético para pensar el 11 de abril del 2002, en relación a qué hubiera ocurrido si la sociedad venezolana, digamos, los procesos educativos, la currícula educativa escolar, hubiera incorporado en nuestra formación como estudiantes la lectura no solo del texto escrito, que es lo que todavía se sigue haciendo, sino que hubiéramos también tenido la posibilidad de leer los discursos audiovisuales. Es decir, hubiéramos sido alfabetizados también en ese lenguaje. Entonces, cuando uno coloca este ejemplo, dice, bueno, hay unos códigos propios del lenguaje audiovisual, del lenguaje cinematográfico, cuando en esa comunidad discursiva, quienes formamos parte de esa comunidad discursiva, sabemos, es de uso común, saber que todo plano, todo campo tiene un fuera de campo. El campo es lo que vemos en el recuadro de lo que se ve en la pantalla, que es lo mismo que captura el lente, porque su condición técnica es esa, es decir, es una visión limitada, porque tecnológicamente no se puede hacer. El ojo humano tampoco lo hace. Pero la cámara reduce la visión de lo que se representa al recuadro. Eso es lo que llamamos campo. Y decimos en el lenguaje audiovisual que todo campo tiene un fuera de campo. Es decir, en tanto que comprendemos que en este discurso es una captura o una fragmentación de la realidad. Es decir, esa imagen está inserta en un contexto. Pero también hay otro código que también manejamos en el lenguaje cinematográfico, que es que todo plano tiene un contraplano. Es decir, hay un contraplano que se le contrapone, que permite la acción de lo que vemos en el plano. Entonces, partiendo de ese caso hipotético, si eso hubiera sido así, cuando por la pantalla de Venevisión vimos a la gente disparando en Puente Llaguno, hubiéramos exigido el fuera de campo y hubiéramos exigido el contraplano. Y la historia hubiera sido otra, porque lo que pasó en Venezuela es que la mayoría
de la gente creyó que esa narrativa era cierta. Tanto se creyó que legitimó el golpe de Estado. Entonces, eso nos lleva a plantear entonces que es necesario leer por nosotros y nosotras mismas, porque cuando no es así, nos ocurre lo que nos ocurría cuando éramos niños y niñas y no sabíamos leer el texto escrito. Cuando alguien nos contaba un cuento, no nos quedaba otra opción que creer. Y entonces en estos lenguajes que transitan en el cotidiano, que nos acompañan en el teléfono que metemos en el bolsillo, que duerme con nosotros, es decir, esa pantalla que nos acompaña permanentemente, nos anda colocando discursos con unos lenguajes que no sabemos leer. Y en la medida que no lo sabemos leer, terminamos creyendo el cuento. Se extrapoló la caja boba al dispositivo, ¿está bien? Ajá. A través de las redes sociales. Hay un término informático que se llama infoxicación. A nosotros nos infoxican con mucha información. Hay que buscar la manera de filtrarla. Siempre lo he dicho, es uno de mis discursos. Hay que verificar fuentes. Sí, aquí el compañero hace referencia al tema de la infoxicación, que es parte de esta realidad mediática. Y tú decías algo, Adrián, en relación al tema del lenguaje colonial, y recordaba a Juan José Bautista, conversando en algún momento, decía Juan José que era muy difícil, muy complicado pensar descolonialmente en la lengua colonial. Y lo que ocurre, por ejemplo, o lo que ha venido ocurriendo desde el año 57 tal vez en África hasta el año pasado, por ejemplo, en la insurrección en Níger, constatamos que los procesos anticoloniales y de lucha de independencia en África reivindican dentro de la lucha política y la lucha anticolonial el tema de la lengua, de la palabra. Y muchos de esos procesos han llevado a que hoy las lenguas coloniales sean lenguas de trabajo, como en el caso de Níger recientemente, el año pasado, y las lenguas sean las lenguas de los pueblos africanos. El Swahili forma parte de la comunidad de países de África Oriental y eso es producto del proceso revolucionario que se dieron en África. Claro, estamos hablando de un proceso de colonización mucho más reciente que en el continente americano y que tal vez esa posibilidad no la tenemos acá porque estamos hablando de la imposición de un lenguaje que tiene más de 500 años. Pero entonces lo que eso nos plantea, tú lo decías ahorita, nos plantea entonces que en este idioma la necesidad de resignificar y que desde este idioma también podamos escuchar otras palabras que proponen otros sentidos y que podamos incorporar, asumiendo que las lenguas son procesos de transformación permanente. Entonces a nosotros también nos toca colocar nuestros aportes para contribuir a la transformación de las lenguas. Y lo venimos viendo en las luchas concretamente, porque algo que conversaba en estos días con mi hijo en relación a esto, y veíamos un poco lo que veíamos en ese momento era de que los procesos revolucionarios, los procesos de cambio, transformadores, donde se ha incorporado el tema de la lengua y de la palabra, son procesos que van mucho más allá de la idea moderna, de la emancipación. Es decir, no solamente el tema es de clase, es decir, la dominación es de clase, claro que sí. En esta sociedad, este sistema capitalista, por supuesto que tiene un peso central, pero hay otras dominaciones. Entonces, atacar solamente el tema económico termina siendo insuficiente, bueno, ya lo vimos en el proceso revolucionario del siglo XX. Es decir, hablar del caso soviético, por ejemplo. Es decir, montar una transformación en la misma línea moderna del progreso y del desarrollo es insuficiente para colocarnos y dar cuenta de la crisis planetaria que hoy tenemos, de la crisis de humanidad que tenemos, producto del modelo civilizatorio en el cual vivimos. Y en ese proceso el lenguaje ocupa un lugar fundamental. Entonces, no sé si hay algún comentario, pero para darte la palabra, quiero concluir con una cita de la afroestadounidense Audre Lorde, que dice:
no se puede derrumbar la casa del amo con las herramientas del amo. Y yo creo que el lenguaje debe ocupar una preocupación central, porque cuando hablamos de lenguaje estamos hablando de sentidos. Es decir, porque el discurso no es solamente lo que se dice, sino que el discurso también es producción de sentido. Tú citabas a Bakhtin al inicio, y Bakhtin habla de que el discurso es relación discursiva. Entonces, es enunciación y es producción de sentido. Entonces, no va a ser posible transformar el mundo si no somos capaces de nombrar ese mundo distinto. Si lo seguimos nombrando de la misma manera, lo vamos a reproducir. Porque no nos va a dar la posibilidad de pensarlo de una manera distinta. Y eso está en la palabra. Bueno, ese comentario quería colocarlo. No sé si alguien quisiera señalar algo o le damos la palabra al profe Adrián. Profe, igual, Acerca en de el caso qué. de la Unión Soviética, ellos también tuvieron o sea, el partido bolchevique en la URSS tuvo un lenguaje propio, que fue el lenguaje que permitió procesos de emancipación y de liberación en otros continentes. De hecho, hasta la misma propaganda soviética mostraba las paletas de colores plurirraciales que conformaban a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, yo creo que los soviéticos tenían tanto el cambio económico con la industrialización de Stalin, que permitió que pudieran dar un gran salto adelante, tanto como lo discursivo, y no solamente que el lenguaje como palabra, o sea, entendiéndose el lenguaje como cultura, como imagen, como sonido, como todo lo que involucra el lenguaje, solo que los soviéticos no tenían la correlación de fuerza mundial para hacerle frente a lo que ya venía conformándose con la OTAN. Sí, bueno, pues esa conversa la podemos, digamos que la podemos incorporar. Eso era solo un aporte a lo que usted decía. Obviamente, es de clase, la dominación principal tiene un componente fuerte de lenguaje, pero bueno, si la URSS hubiese tenido más correlación de fuerza, estaríamos mucho más descolonizados actualmente. Bien, te damos la palabra, Adrián, o al menos que aquí quiera. Yo tengo una inquietud. Por acá hay una compañera que quiere decir algo, no sé si escuchas. Tengo una inquietud acerca del lenguaje inclusivo. Cuando la comunidad LGBTI específicamente incorpora la E en vez de cualquier cosa, lo que corresponda según la norma. Lo que hay atrás de todo eso, que es una caricatura de lo que realmente se está luchando. A mí me llena de preocupación más la caricatura que se muestra que lo que realmente ellos quieren exigir. En ese caso, porque uno no quiere quedar como el pedante de que, bueno, no me interesa la E, ¿no? Sino tratar de justificar bien en el discurso para qué sirve. ¿No? A mí todavía no me cuadra eso, no sé si cabe dentro de este espacio discutir sobre eso, porque es importante. Sí, claro. Yo concuerdo con usted, compañera. De hecho, en la clase anterior lo toqué, mencioné el tema y mencionaba que me parecía mucho más correcto lingüísticamente, como lo decía Chávez, todos y todas, en vez de todes. El todes viene también con mucho lobby atrás. Yo estuve acompañando al movimiento de mujeres en la lucha del aborto, pero esa lucha del aborto en Argentina fue financiada por George Soros. George Soros está metido en todo el capitalismo arcoíris, y ese capitalismo arcoíris es el que se ha apropiado de esa lucha de este colectivo y ha incorporado la E y la X. Y no es solamente eso, sino que construyen entonces un imaginario idealista, porque son idealistas los liberales, en donde pueden haber 36 géneros. Cuando
sabemos que hay dos géneros, por ahí en algunas culturas se puede percibir un tercero, que pudiese ser cultura chamánica, se puede debatir si hay un tercer género, pero 36 es una locura que ni siquiera un adulto de mi edad o de la de ustedes puede hallarse en ese mar de identidades, mucho menos un adolescente. Entonces me parece que justo mencionaban en la clase pasada al fenómeno Bukele y Milei yendo en contra del lenguaje inclusivo, y yo, por como he ido estudiando el fenómeno, creo que lo infiltró la CIA a través de su apropiación de estos movimientos, de estos colectivos, su infiltración, para precisamente generar una reacción contraria fascista. Porque ¿qué es lo que generó eso? Que haya gente que cede al discurso de Milei, que cede al discurso de Bukele, porque Bukele y Milei no quieren que haya lenguaje inclusivo en las escuelas. Y entonces, claro, hay muchas familias que no quieren que sus hijos tengan ese tipo de adoctrinamiento. Nosotros los marxistas podríamos estar hablando de economía, que es lo más importante, de la lucha de clases, y vamos en tal caso a ocupar... Particularmente me parece que el lenguaje de inclusión y todo lo que acabas de decir, me parece que es una distracción total, y la veo como una caricatura. Todavía no veo algo contundente que me diga, mira, este camino, sí, es verdad, así funciona, esto aporta a... La verdad es que no lo veo y quisiera, de verdad, no caer como... No es ser pedante. Como la que estoy rechazando por ignorancia, sino que estoy tratando de buscarle realmente la raíz de lo que quisiera entender para adoptarlo, ¿no? Y no lo consigo. Entonces, pero es lo correcto, o sea, no hay que tener miedo a quedar como pedante, como habías mencionado, porque no, o sea, la dialéctica es lo que nos va a salvar, es justamente el poder debatir lo que nos va a llevar a la sanidad de una civilización realmente armoniosa. Claro. Rúclimo. Sí. Buenas tardes. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí. Sí. Buenas tardes. Es un medio grito. Se cumplen 22 años del 11 de abril y pasado mañana el 13 de abril. El 13. Pero yo quiero recordar que se cumplen también 35 años de lo que llamamos el sacudón y otros le dicen el caracazo. Y en medio de esta conversación quizá pudiera entenderse aquel, el de hace 35 años, casi como un grito imberbe, ¿no? Una expresión humana a la que habría que ver cuál era su discurso de ese momento. No obstante, el 13 de abril ya es una rebelión con palabras, con poder, entonces, ¿no? Y que reivindica y no permite que se derrote todo un intento de un pueblo por su liberación. Y termina rescatando su proceso. Y es con palabras. A todas estas, un poco en el orden de lo que se está hablando ahorita, yo pregunto, el lenguaje del pueblo, es decir, ¿cuál es el lenguaje del pueblo? Más allá de los recursos utilizados en ciertas zonas de las resistencias, de que si le ponemos una E o se la quita, o como pasó en Chile, donde hubo una tendencia que se impuso para tratar de hacer los cambios constituyentes, pero que la gente no entendía ese poco de ella y ellos, ¿no? Y entonces la gente sencillamente dice, bueno, yo no hablo así. Y creo que ahí hay una clave importante que nosotros debemos atender. Ese yo no hablo así. ¿Cómo es que habla la gente? No como yo quiero, académico o político o militante de una cierta parcialidad del mundo, de un movimiento social o de lo que sea, es que imponer como lenguaje también. Cuando estoy dejando de escuchar cómo habla el pueblo, es decir, detenernos más que a generar posibles expresiones, a veces hasta postizas,
detenerse a escuchar cómo habla el pueblo, cómo es el grito del pueblo, cómo fue el del 27 de febrero y luego cómo fue el del 13 de abril. Me preguntaba por ahí, ¿dónde andamos para comprender el mensaje popular que se nos está dando desde Venezuela hoy y en el contexto de América Latina y frente al estado profundo del poder global? ¿Cuál es el proletariado? Bueno, te damos la palabra, Adrián. Tienes tu micrófono apagado. Active, sí. Ya. Dame chance. Las limitaciones que tenemos acá. Bueno, profe, yo tengo propuesta. Ya. Se me olvidó la cosa aquí. Mira, y aquí en participantes. Creo que es el chat. Tienes que admitir a alguien que está entrando. Ok. ¿No será que él tiene el micrófono apagado? No. Sale No, nosotros no controlamos acá. El chat. Aquí antes decía, teacher, sí, la matriz, porque aquí decía participantes antes, ¿te acuerdas? Sí. Ya no dice. En mira. chat. Okay. No, se controla desde otro sitio. Se controla Ya. De otro lugar. Ya. El profe es Marco. Para el Pentágono. Sí. Ahora sí. Listo, profe. Gracias, compañero. Bien, Fede, hay varias cosas, claro, con los elementos que se colocan, bueno, daría para hacer un doctorado, ¿no? Del tema de las palabras del poder y de los referentes de los discursos y de cómo nos colocamos frente a ellos, ¿no? Pero yo pudiera avanzar en... ¿Me están escuchando bien? Sí. Yo pudiera avanzar en el sentido de tal vez sensibilizarnos, porque al final de cuentas también no solo somos, digamos, razón, sino que somos seres integrales, que tenemos un conjunto de dimensiones a las que estamos conectados, ¿no? Para la vida, ¿no? Entonces, no solamente es la experiencia, digamos, de lo abstracto, sino de la propia vivencia de lo que somos, ¿no? Entonces, la primera cuestión es el tema del poder y el tema de la palabra o de las palabras que van constituyendo el localizarnos, el relacionarnos en la vida. Entonces está el tema macro, digamos, de la estructura de poder, de los proyectos sociohistóricos que se confrontan, y por otro lado, el tema, digamos, de la relación, de la construcción de sentidos y de las formas de relacionarnos entre nosotros y nosotras, ¿no? Y ese proceso pudiéramos hablarlo de lo que sería la construcción del sentido común. O sea, hay un sentido común hegemónico, un sentido común hegemonizante, y también puede haber un sentido común alternativo, un sentido común, digamos, complejo, un sentido común que nos lleve en el cotidiano, tener la sensibilidad y la racionalidad para entender la presencia de esas dominaciones, en este caso de las jerarquías sociales, las jerarquías sexuales, las jerarquías políticas, la subalternización de las personas que se da en esos procesos, o sea, cómo una dinámica puede ir reduciendo al otro, a la otra, al punto de hacerlo invisible. O sea, esa sensibilidad y esa racionalidad frente a eso nos puede llevar a problematizarnos, como nos plantea el maestro Freire, o a preguntarnos y repreguntarnos, como nos dice el maestro Rodríguez, frente a lo que estamos viviendo. Entonces allí podemos entonces poner tal vez en cuestión, como un ejercicio, digamos, de problematización, lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es la normativa, o sea, ¿qué es la norma? En el caso del lenguaje, o sea, ¿dónde se establecen los parámetros normativos? Que son importantes,
pero que responden, digamos, a algunos intereses. Entonces, hemos tenido experiencias, por ejemplo, de estar colocando un determinado discurso con una determinada estructura semántica, sintáctica, que nos es cuestionada en algunos espacios, digamos, académicos, porque no está respondiendo a la Real Academia de la Lengua Española. O sea, primero, la realeza de la lengua, de un proceso colonial donde que nos tocó en un momento histórico y que nos llevó a una guerra, una confrontación bélica que dio como resultado una independencia política, ¿verdad? Y ahí nacen las repúblicas de nuestro continente, y la República de Venezuela, la Gran Colombia en un momento, y luego la República de Venezuela, surge de esa confrontación. Sin embargo, en la esfera de lo ideológico, esa colonización se mantiene. Ese llamado colonialismo interno o mental que dice Silvia Rivera Cosicanqui, o ese proceso de colonialidad que colocan los autores y autoras de la perspectiva de colonial. O sea, hay una colonización de la mente. Entonces tenemos que pensar o sea, primero identificar ese proceso y luego en el decir, en el entender y expresar esa realidad, que es el lenguaje, también hay una colonización, que nos lleva entonces a pensar que hay cosas que deben decirse de una determinada manera y además con un referente colonial secular, porque entonces la dominación moderna, o sea, la colonialidad y el pensamiento colonial que se impone con la llegada de los europeos en 1492 a los territorios conocidos como América, llamado por ellos como América, que son los territorios de la Vía Yala, los territorios del Náhuatl, los territorios del Tihuantinsuyo, o sea, son nombrados desde Europa y se nos impone una lengua y se nos impone una forma que ha constituido y ha consolidado un sentido común que está tan enraizado en nosotros y nosotras que nos dificulta problematizarlo. Entonces tal vez el ejercicio de la problematización pueda servir para preguntarnos por qué tiene que ser así, por qué no puede ser de otra forma. Eso es un elemento importante en cuanto al tema de los decires, en cuanto al tema, por ejemplo, cuál es el peso mayor que en una construcción discursiva tiene, por ejemplo, el tema de la inclusión. O sea, cuando yo nombro, incorporo entonces en esa expresión la E o digamos, el género en la palabra, digamos, para colocar entonces también el género femenino en algunas palabras, o coloco un determinado elemento para incluir. Entonces ese es el elemento, claro, que en los laboratorios de guerra sucia, digamos, de inteligencia, en los procesos de guerra no convencional y todo eso, claro que van a invertir muchísimo en tratar de secuestrar esos procesos y colocarlos como un elemento propio de ellos para entonces desvirtuarlos, hacer caricaturas, quitarle la fuerza a ese elemento al punto en que digamos entonces que eso no debe ser. O, por ejemplo, discursos más recientes, como con mis hijos no te metas, en el caso de la educación, como que si la educación que hemos tenido hasta ahora, antes de la Revolución Bolivariana, era una educación neutral, neutra, no ideológica. O sea, una educación que nos formaba para la vida, pero que no tenía que ver con la política. Entonces resulta que esa educación es una educación patriarcal, es una educación colonialista, es una educación que le tributa al capitalismo como modelo de desarrollo. Entonces esa educación no es neutral. Entonces una educación, ahora la construcción para esos procesos alternativos están, digamos, en procesos de ensayos, en procesos, sí, de búsqueda, precisamente, de eso se trata. Hay unos referentes importantes que pudieran servirnos para que esas búsquedas vayan consiguiendo cristalizar en elementos más concretos, que son los referentes ancestrales. O sea, cómo, que en el caso de Venezuela, por ejemplo, la presencia de las poblaciones indígenas, digamos, desde el punto de vista porcentual de la población, es minoritaria con relación a otros países, por ejemplo, hablando de Perú, hablando de México, son países donde la presencia indígena es muchísimo mayor. En otros países, bueno, en el caso de Brasil, por ejemplo, con la densidad demográfica que hay en este país, la presencia indígena es bien minoritaria, pero están aquí. Igual pasa en Venezuela, inclusive con la Revolución Bolivariana,
comenzamos a visibilizar pueblos indígenas que no teníamos referencia, o sea, o ponernos en el común. Hablábamos de los guaraos, de los guayú, de los yupa, los pemones, de los yanomami. Estamos hablando allí como de varios grupos. Entonces, cuando se amplía los eñepá, estamos hablando inclusive de los cariñas, estamos hablando de otros grupos que habían sido invisibilizados. Entonces, el tema, por ejemplo, del lenguaje, ¿dónde se estudian las lenguas indígenas en Venezuela? Por ejemplo? Solo en las escuelas de antropología. ¿Cuántas escuelas de antropología hay en Venezuela? Los estudios antropológicos en Venezuela son reducidos, fueron siempre reducidos. Entonces, en la Central, en la Universidad del Zulia y en la Universidad de los Andes, teníamos estudios de antropología. Entonces, será interesante pensar que el estudio de esas lenguas indígenas pudieran darnos pistas para entender, o sea, a partir de la cosmovisión de estos pueblos, formas de decir, como aparece, por ejemplo, en el lenguaje del zapatismo, que es escrito en español, en castellano, pero con una fuerza mítica que viene de los pueblos descendientes de los mayas, o sea, de los tojolabal, los chol, los mamé, los chil, o sea, todos esos procesos lingüísticos están allí presentes. Entonces, tal vez eso sea un referente importante. Otro elemento, tomando en cuenta lo que están diciendo los compañeros allí, para colocarme en esa perspectiva, es el tema del origen, el tema de la subjetividad que somos cuando nombramos, cuando somos enunciadores de procesos, ¿no? Entonces allí, claro, hay un tema que es el tema, por ejemplo, de la academia. Entonces pensar que la academia, bueno, es decir, el tema académico tiene también unos determinados parámetros, etcétera, pero en ese campo de la academia también hay tensiones dialécticas, también hay búsqueda, también hay un planteamiento de una academia otra, de una forma otra de construir conocimiento, una forma otra de investigar. Entonces allí nos toca a cada uno, cada una, reconocernos en nuestro proceso histórico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un recorrido, digamos, académico que las circunstancias me han permitido andar en mi vida. Y en ese proceso yo no olvido y permanentemente coloco en mi proceso de construcción el hecho de que yo soy o sea, una persona que nació en Antímano, que nací en el Cerro de los Chivos de Antímano y que pasé mi proceso hasta mi proceso de adulto en esos procesos, además vinculado a procesos de lucha, que estudié en la Universidad Central porque formé parte del comité de bachilleres sin cupo, porque a mí no me correspondía ser estudiante universitario. A mí, o sea, las condiciones sociales y la diferencia social y la injusticia y las desigualdades de nuestro país no establecía que yo debía haber estudiado en la universidad. Y tuve que echar mano de los recursos de lucha política para poder entonces ejercer mi derecho a la educación y poder entrar en la universidad, donde estudié entonces 2 carreras, donde estudié educación, estudié historia, estudié comunicación social y así otros procesos. Entonces, es un tema de entender cómo podemos no perder nuestros referentes si eso está siempre presente en nuestro proceso de construcción. Y otro elemento interesante que coloca uno de los compañeros al final, que es lo del caracazo. Yo recuerdo que fue un tema interesante, digamos, como expresión social fuerte, que da, por supuesto, da una consecuencia, porque entonces el caracazo se vincula a lo que viene posterior al levantamiento militar del 92, del 4 de febrero, al levantamiento cívico-militar de noviembre de ese año, a lo que va a darse después como el proceso bolivariano, a lo que va a ser la emergencia del comandante Chávez como un actor político en la vida pública. O sea, todo eso está encadenado, pero está encadenado con un proceso dialéctico. Sin embargo, en el momento concreto del Caracazo, que fue una expresión social espontánea, evidentemente, sí, los grupos, digamos, de vanguardia, yo digo eso y me coloco en ese proceso también como militante político, nos agarró fuera de base. O sea, la gente estaba viendo el proceso de explosión social desde un lugar que no era la vanguardia. O sea, porque no había cómo en ese momento asumir la vanguardia de esa explosión social. Y bueno, se participó en los procesos donde hubo que participar.
pero no como conductor del proceso, porque fue un proceso totalmente espontáneo o fundamentalmente espontáneo, aun cuando después los cuerpos del Estado pasó factura tratando de responsabilizar a grupos organizados, a compañeros y compañeras como los responsables de esa acción, digamos, de lo que aconteció en esos días, ¿no? Y eso me lleva entonces a pensar en algunas figuras que en algún momento se han planteado, por ejemplo, con el tema a partir de construcciones como la de Gramsci, el tema de intelectual orgánico, de pensar, por ejemplo, de los intelectuales como intelectuales de vanguardia. O sea, como que si la intelectualidad, y creo que por ahí viene la preocupación a veces con el tema académico, como que si tienen el papel de colocarse sí, en una avanzada para pensar por cuál es el camino que hay que tomar o cuáles son las acciones que hay que tomar. Y no debe ser de esa manera, porque cuando ha sido así muchas veces ha sido realmente equivocado. ¿Sí? Y cuando se plantea, por ejemplo, el tema de la originalidad, de que cada proceso tiene sus particularidades y que debe ser considerado, y ahí tenemos entonces una construcción como la de Mariátegui en Perú, cuando Mariátegui habla de la revolución indoamericana, coloca el elemento indígena como un elemento importante en un tiempo en que no era visto de esa manera, porque entonces los indígenas como pueblo no eran clase social, como no era una clase social o eran grupos atrasados al desarrollo, no iban a tener un papel protagónico en las transformaciones sociales y políticas que se planteaban en los países. Sin embargo, los tiempos recientes dicen que es de otra forma y que hay otros elementos y que hay otras posibilidades. Entonces hay otros teóricos que dicen tal vez la necesidad de tener intelectuales de retaguardia y no de vanguardia. O sea, que puedan construir colectivamente y ofrecer pistas para que junto con los elementos, y me gusta mucho eso que dice el compañero de la figura del sujeto pueblo, el sujeto pueblo como un elemento importante en los procesos de construcción, de transformaciones, y donde esos discursos y esas palabras digan de esas búsquedas. Yo creo que es un tema de búsqueda. Claro que hay certezas históricas. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la gran certeza histórica? El fracaso del modelo del capitalismo. Eso es una gran certeza histórica. O sea, el modelo de desarrollo capitalista es un fracaso porque no es viable ecológicamente, porque es desigual desde el punto de vista social y porque es injusto y por lo tanto debe ser transformado. Eso es una gran certeza. Ahora, ¿cuál es el camino? Tenemos referentes históricos importantes en el campo de la izquierda. Sin embargo, también tenemos grandes fracasos que deben ser estudiados, evaluados, para entonces construir procesos. Y contemporáneamente tenemos la experiencia en América Latina de estos procesos llamados de los ciclos de las ondas populares y progresistas en América Latina, que según algunos teóricos ya estamos en una segunda onda. O sea, una primera onda que fue la que surge con Chávez y ese proceso de integración latinoamericano, luego viene una segunda onda y bueno, esperemos que, o sea, un poco cómo nos colocamos en esos procesos en este momento, o sea, de rescate del proyecto originario, de rescate de elementos claves para entonces poder avanzar, no con la certeza de que lo que se está haciendo es lo correcto, pero sí la búsqueda debe estar sustentada en problematizaciones serias y rigurosas para lograr objetivos concretos. Eso por ahí, compa. Bueno, gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Gracias a los compañeros que colocaron sus complementariedades, sus preocupaciones. Bueno, entonces estamos allí. Creo que esa conversa contigo nos da pistas para complementar, para mirar entonces cuando hablamos de una semiótica del sur. Estamos hablando de procesos semióticos que vayan mucho más allá de la interpretación, es decir, trascender la semiótica de los confines del claustro académico y colocar la semiótica como una acción cotidiana de reflexión de la vida cotidiana, de la deconstrucción de las propias relaciones que nos circundan, ¿no? Entonces, bueno, gracias por esas colocaciones y bueno, nos seguimos conectando. Gracias, Adrián. Bueno, cierro por aquí. ¿Cómo? Cierro. Listo. Bueno, creo que tienen que cerrar la grabación. Voy. Tranquilo. Bueno, compañeros, compañeras, gracias por la asistencia.
se ve hoy. En el aula virtual ya está colocada la actividad que correspondería para la semana que viene. Hay una lectura, se enviaron tres artículos.